A ver, ¿cómo? Ya. Ya. Buenas tardes, profe, psicóloga clínica Fanny Gavilanes. En este momento vamos a hacer una entrevista sobre el rol del psicólogo clínico en el ámbito jurídico. Entonces esperamos contar con su colaboración. Vamos a realizarle unas pequeñas preguntas. Bueno, Florcita. Ya. La primera pregunta, profe, que queríamos saber es que ¿de qué se encarga el psicólogo clínico en el ámbito jurídico? Bueno, primeramente, buenas noches, señorita Florcita y Katy. Sí, agradeciendo por la invitación a esta entrevista. Con respecto a yo soy psicóloga clínica especializada en neuropsicología infantil y tuve la oportunidad de trabajar en el 2010 en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico, lo que se encarga o lo que nosotros realizamos es mirar el testimonio y la credibilidad de las personas que están involucradas en los casos, especialmente en el caso de las perpetradores, porque nosotros trabajamos con víctimas y perpetradores, ¿cierto? Pero más nosotros nos enfocamos en hacer o mirar la credibilidad tanto de la víctima y del perpetrador, pero se enfocaban más en la credibilidad del perpetrador, ¿sí? Las personas que violaron, las personas que cometen asesinatos, las personas que realizan el consumo o venta de sustancias psicotrópicas. También nos encargamos de realizar lo que es los psicodiagnósticos de la personalidad. Sí, igual, aquí más nos enfocamos también en ver la personalidad de los perpetradores, como mencioné antes, que pueden ser de los abusadores, de los violadores, de drogas, personas que asesinan, ¿sí? De maltrato físico, psicológico y sexual. Ya, profe. ¿Por qué es importante la investigación dentro de la psicología jurídica? Es muy importante trabajar lo que es la investigación, como mencioné antes. Sí, es porque nosotros en el área jurídica miramos la credibilidad y tenemos que trabajar dos aspectos. Tomemos en cuenta que una cosa es psicología clínica y otra cosa es psicología jurídica. En la psicología jurídica nosotros trabajan dos campos muy importantes, que es el aspecto legal, el de los derechos, conocer nosotros los artículos, para que no realizar un buen trabajo y no produzcamos nosotros iatrogenia, conocer los derechos del niño, del joven, del adolescente, de la mujer. Entonces, en la investigación es muy importante para conocer, primero, por conocimiento, como profesionales debemos manejar muy bien estas herramientas, y segundo, para en la sociedad conocer realmente, por ejemplo, por decir cuáles son los rasgos, cuáles son las causas que hace que ciertas personas o ciertos sujetos cometan ciertos delitos. ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer nosotros estos rasgos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de realizar lo que es la prevención. Ya, profe. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la clínica en el desempeño de la psicología jurídica? A ver, como psicólogos clínicos, la importancia es la evaluación en el aspecto emocional, ¿sí? Que nosotros trabajamos directamente como psicólogos clínicos y realizar lo que es más allá de un diagnóstico, el tratamiento que ya se involucra, porque cuando las personas llegan al área jurídica, ¿sí? Es porque ya están afectados el área o la esfera emocional del ser humano, entonces nosotros ya trabajaríamos directamente en la prevención. Aunque como psicólogos clínicos sería muy importante que nosotros manejemos primero lo que es la prevención antes de. Pero en el caso de la jurídica, las situaciones o los eventos que se dan están después de cualquier evento traumático, ya sea físico, sea social o sea psicológico. Ya, pero dentro del ámbito
el establecimiento carcelario, ¿cuál sería el papel del psicólogo clínico? En la cárcel. A ver, en la cárcel nosotros considero yo que deberíamos nosotros trabajar, aparte de las personas que están ahí adentro, que son las personas que están directamente involucradas, deberíamos trabajar con las personas que se encuentran afuera, con sus familiares y con sus hijos. Dentro de las personas que están adentro, trabajar especialmente en el aspecto de lo que es consumo de drogas, consumo de sustancias y lo que es la personalidad agresivos compulsivos, ¿sí? Tuve la oportunidad aquí mismo en la universidad de trabajar en el área de vinculación y mirábamos un gran porcentaje porque fueron evaluadas los PPLs y entonces se vio un gran porcentaje donde había consumo de las sustancias, lo que es drogas, ¿sí? Veíamos que tenían una personalidad compulsiva, agresiva y antisociales. Entonces sí deberíamos trabajar y sectorizar, porque hay ocasiones en que entran seres humanos, ¿no? Como son sujetos como nosotros, que tienen pensamientos, sentimientos y emociones, y muchas veces cuando ingresan tienen que aprender para subsistir, aprender a defenderse, a buscar otros recursos, porque si no tienes una historia de maltrato, es decir, tienes que aprender a defender. Entonces yo creo que lo primerito que deberíamos es, de una de otra manera, no muchas veces se vería como discriminación, ¿sí? Pero sí debemos diferenciar que los delitos, no es lo mismo un delito A que un delito B, ¿sí? Y no es lo mismo que tú ingreses por primera vez a que ingreses por una quinta, sexta, que sea recurrente. Entonces, como psicólogos, sí, la intervención va a ser diferente, sí, dependiendo de la sala que estés en las personas, dependiendo el nivel que se encuentre, y trabajar con las personas bastante el autocontrol y el autoestima. Y como psicólogos, no trabajar con el juicio, sino juzgar, no criticar ni aconsejar, sino directamente trabajar, ¿sí? Realizar la intervención como psicólogos, que somos nosotros el recurso para que ellos de una u otra manera puedan tomar otras alternativas, porque tampoco vamos a ser los salvadores de todos, dependiendo que el mismo sujeto, la misma persona, ¿sí? Es la que decide, ¿sí? Y también es la misma persona que también tiene la solución. Y existen diferentes ámbitos. De una de otra manera, incluso esta parte del área religiosa que ayuda bastante, ¿sí? Porque hay personas que de una u otra manera se aferran a un Dios, ¿sí? Más allá que una religión, sin ver qué tipo de religión es, pero el hecho de creer, el hecho de respetar, ese papel. El psicólogo no trabaja el aspecto religioso, ¿no? No trabajamos con seres humanos y todos son seres humanos. No sé. Ya, profe. Bueno, relacionado a eso de que somos seres humanos, la siguiente pregunta es, ¿por qué es importante tener en cuenta el comportamiento humano al momento de juzgar a alguien? Primero, nosotros no somos nadie para juzgar, ¿sí? Entonces, ¿por qué como psicólogos nosotros no debemos juzgar? ¿Sí? Porque la persona cuando está pasando o realiza ciertos actos, a lo mejor es normal para esta persona, normal, porque si nosotros nos vamos a ese punto, entre comillas, estamos nosotros normales. ¿Sí? Aparentemente estamos bien, o porque las cosas que nosotros realizamos está para la mayoría de la sociedad correcto. Y decimos que está bien, ¿ya? El delinquir, ¿no es cierto? Un niño que delinque de una persona que realizan estos actos o este comportamiento, tienen este tipo de conductas,
al niño le enseñan a robar y el niño es felicitado por los padres, ¿sí? Entonces, el niño ve que recibe un abrazo, recibe un cariño y entonces para ese sistema está dentro de las normas de ese sistema familiar. ¿Sí? Y entonces como para las normas de nosotros está bien que respetemos las cosas ajenas, que no debemos coger, porque si cogemos nos castigan. ¿Sí? Para ellas en cambio reciben un premio. Entonces tenemos que ir más allá del juzgar. ¿Sí? Ir trabajando qué recursos puedo hacer yo para que este niño sea aceptado a la sociedad, porque por sus actos o por su conducta, de una u otra manera es rechazado, ¿cierto? Por la mayoría, o le miramos, o incluso nosotros mismos vemos a ciertas personas y nos alejamos, decimos, parece que son choros, o estos ya les conocen, ¿sí? Y vemos, ¿sí? Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que mirar con qué recursos cuenta mi paciente para que de una u otra manera pueda ser aceptado hacia la sociedad, ¿sí? Y también sin separar o sin separarnos del sistema, de un sistema familiar, porque a nadie le va a gustar que les paren el sistema familiar. Pero ¿qué ganancias tienes o qué ganancias tienen ustedes? Pérdida. Entonces no vamos a mirar si es bueno o es malo, sino a ver, como psicólogos es muy importante el discurso que vamos a manejar, especialmente en las entrevistas o cuando realizamos nosotros las entrevistas clínicas a estas personas. ¿Sí? ¿Por qué lo hicieron? Y ellos van a tener su discurso. ¿Sí? No les vamos a decir si es verdad o es mentira. Nos están manejando ese discurso. Entonces yo como psicóloga tengo que ver, ese es el tipo de discurso que tiene mi paciente, ¿sí? Y vamos viendo qué ganancias tiene mi paciente y qué pasa si cambia, qué pérdidas y qué tan significativo es para mi paciente, ¿sí? Y vamos mirando, ¿sí? Sumando y restando, porque no porque yo le voy a decir no hagas eso, va a dejar de hacer, sí. Y no necesariamente con estas personas, vemos en personas, como les digo, aparentemente normales, de un joven, ¿sí? Decimos que consumir drogas o consumir alcohol es malo, no lo hagas. Y no por eso lo van a dejar de hacer, o si lo dejan de hacer. No creo. No, profe. Debemos mirar ese aspecto muy fundamental, ¿sí? No juzgar, no criticar, y como psicólogos tampoco aconsejamos, sino mirar las diferentes técnicas o modelos que trabajemos para trabajar y ante todos, como mencionaba anteriormente, somos seres humanos. Y ya que nos mandaron de la cárcel, a veces, cuando están en la cárcel, ahí decían los PPDs que no cae resbala. No necesariamente para estar en la cárcel necesitas matar o violar. Vemos a veces personas que por falta de control de los impulsos de conducción, ¿sí? Llegan a la cárcel, o por una pelea, o por peleas entre parejas. Entonces, a tomar muy en cuenta que a veces no, el que no cae resbala. Por demás, a veces dentro de las familias mismo, alguien por lo menos a veces ha pisado la cárcel, con o sin intención de que nadie quiere estar allá, no, pero por una o por otra cosa. O tenemos conocidos también que han llegado. Ya, profe, dice cómo se realiza la elaboración de informes. ¿Tiene algún esquema o prototipo que se deba seguir? A ver, déjenme recordar. A ver, vamos a ver, primero nosotros para realizar la evaluación tenemos una orden de la jueza, ¿sí? Pero la jueza nos piden como todo informe, va primero los datos, ¿sí? Los datos como es el nombre, la edad del paciente, la cédula de identidad, ¿sí? Y la orden o el número de valoración
de parte de la jueza. A partir de lo que la jueza allí da la disposición de la valoración, procedemos nosotros a hacer la historia, y primero lo que es la historia, y nos enfocamos bastante en el nivel de credibilidad, ¿sí? Preguntas y repreguntas para ver que si la persona nos está diciendo la verdad, porque el momento en que nosotros damos un informe tanto del tipo de personalidad, signos y síntomas que presenta mi evaluado, debemos recordar que pesa bastante el informe psicológico y podemos estar mandando, nosotros no mandamos un informe, y si no lo elaboramos de la manera a una condena que no corresponde. Entonces, el informe, la estructura es los datos de identificación, el orden de la jueza, ahí llamamos nosotros a la evaluación, si es que es exclusivamente solo psicológica, pues solo psicológica, aunque en área judicial el informe se manda del equipo técnico, es el médico, la trabajadora social y el psicólogo. Y mandamos nosotros con el diagnóstico. Y las características y ciertas circunstancias del presunto persona que está en ese momento acosada hacia el acto, bueno, en área judicial más se trabaja el acto de violación, abuso sexual, consumo de drogas, de maltrato físico, maltrato psicológico. Nosotros ponemos los rasgos de acuerdo a los manuales. Y como psicólogos manejamos el manual de CIVIS. Ya, profe. Y ahorita como acabo de mencionar de los maltratos y de los abusos, ¿cómo trabajaría o cómo sería la dinámica del psicólogo Bien. frente a estos A casos? ver, aquí aclaremos una cosa, Florcita, ¿sí? En lo que es en área judicial, ¿sí? No se trabaja la intervención, ¿sí? Nosotros no podemos ser juez y parte, ¿sí? En área judicial no se trabaja la intervención, el área judicial trabaja conjuntamente con el centro de salud. Aquí hay o existía una particularidad donde yo trabajaba. Lo que pasa es que yo mismo era la evaluadora del área judicial y también era la trabajadora del centro de salud, ¿sí? Pero es algo que no se debería hacer, porque, como les digo, no podemos ser juez y parte, ¿sí? Pero si nos vamos exclusivamente al área judicial, nosotros trabajamos como equipo técnico en lo que es las intervenciones y prevenciones, porque hacemos las visitas domiciliarias, hacemos la evaluación para que el último veredicto lo tome la jueza, ¿sí? En lo que es la intervención de la paciente, ya lo trabaja directamente en el centro de salud, en las cuales se trabaja con un protocolo para la intervención en donde no exista ya el maltrato hacia la persona afectada, ¿sí? Dependiendo con la corriente y con la que trabajes, vas a trabajar en protocolo. En el caso de mi persona, pues yo trabajo directamente con el sistema familiar para de esta manera involucrar a todos. Lo que trabajamos acá son la pertenencia, el orden y la dinámica, ¿sí? Y mirar, ¿no?, hasta la generación que se encuentra afectada, porque solo cambiando reglas, límites y respetando jerarquías, vamos a tener una buena dinámica. Y esa es la manera de intervenir. Y trabajamos bastante lo que son el autoestima, trabajamos bastante los 6 pilares de la autoestima de la persona para que se vaya mejorando y de una de otra manera retome su vida, porque muchos de ellos, lo que una de las cosas, uno de los recursos que pierde el ser humano son los recursos de tomar la vida, que está involucrado todos los 6 pilares de la autoestima. Ya, interesante. Ya, profe, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo le ve usted el desempeño de la justicia en nuestro país? La justicia.
A ver. No podemos decir que está mal, ¿sí? Pero tampoco podemos decir que está bien, ¿sí? Es falta, nuestro país ha ido de una de otra manera creciendo en este aspecto, ¿sí? Ha ido dando pasos muy significativos. Yo soy psicóloga clínica y por necesidad, de una u otra manera, el área judicial me puso a trabajar porque trabajé eh, como psicóloga evaluadora y trabajé como psicóloga perito, ¿sí? Pero legalmente quien debería ocupar esos puestos es un psicólogo jurídico, ¿sí? Entonces, las instituciones de una o de otra manera han buscado cómo abordar o cómo los recursos para aprender a manejar estos temas legales y muy delicados, ¿no? Sin embargo, todavía falta mucho por hacer y a veces no sé, la mentalidad de la gente, las situaciones económicas o los estatus, sí existe diferencia o diríamos discriminación, porque es una cosa cuando le pasa o el afectado es una persona política o un conocido, ¿sí? Y a una persona que es del campo o de los montes, el trato sí es diferente, desgraciadamente, ¿sí? Pero de una o de otra manera también se ha buscado, como les digo, el área judicial sí ha buscado los recursos porque hoy en día y ya hay más equipos técnicos que están llegando a las comunidades, que están llegando a estas poblaciones a intervenir, pero nos falta mucho. Y no solo la Secretaría del área judicial, sino también tenemos nosotros que falta especialistas en medio, falta especialistas en esta área jurídica. No sé cuántos estaba o cuántos existen, pero en el 2010, hasta en la lista que nos mencionaban o nos decían cuando nosotros tuvimos la capacitación, había un psicólogo jurídico a nivel de Ecuador. Entonces, ¿qué hacemos con un psicólogo jurídico? Ya, pero Entonces, pero yo creo que en este país o las redes sí han tratado de una u otra forma hacer algo. Y ese es el camino que estamos haciendo. Y hay que reconocer las cosas Profe, que se están haciendo. Dígame, Florcita. bueno, para finalizar queremos que nos ayude con una breve experiencia que usted haya tenido en el campo que se desempeñó. Una experiencia. A ver, me están haciendo recordar. En el área judicial de las ciencias, experiencias significativas que se me viene ahorita a la mente fue la evaluación de dos niñas, de dos hermanitas, que fueron, a ver, a ellas se les pidieron que se les realice una evaluación psicológica por un supuesto acoso o abuso sexual que manifestaba la señora jueza, ¿sí? El aspecto fue evaluado por el médico, por la trabajadora social y por mi persona. Entonces, de una de otra manera, en el médico no encontraron nada en el aspecto físico. El trabajo de la trabajadora social, de acuerdo a como ellos, ella se encarga de mirar el espacio de la casa, las habitaciones, mirar si duermen en camas separadas, si duermen, tienen sus habitaciones separadas y todo.
ella no encontraba no encontró ningún tipo de dificultades. Cuando llegó pues en la parte psicológica, las niñas ya llegaron literalmente cansadas porque dijeron, ya no querían repetir la misma historia, ellas siempre les preguntan lo mismo, ellas saben qué decir, que también ellas ya se confunden con las cosas que dicen, y me acuerdo que decía, manifestaba, una de las niñas decía, pues, el Señor, sí, o tal persona X, siempre me hace que yo le coja su pene, juegue con él, me dice ya como una cuestión de que es un chupete o algo, ¿sí? Seguíamos conversando, seguíamos dialogando y era una niña muy pequeña, si no estoy mal, era entre los 5 y 6 años, estas hermanitas eran hermanas, ¿sí? Entonces, era un discurso, una terminología muy elaborada para la edad de ellas. ¿Sí? Entonces, como era una de mis primeras evaluaciones, estábamos en el nivel o esta cuestión de medir el nivel de credibilidad. Cuando se le volvió a realizar preguntas a la niña sí cambió el discurso. Y todos dijeron, ¿por qué se le preguntaba al respecto? ¿Y qué conoce? ¿Y quién dijo que era pene? ¿O cómo es el pene? Sí, porque se trabajaba conjuntamente con otra psicóloga, que estábamos conjuntamente con el abogado, porque el abogado y también el abogado de la contraparte, que también está defendiendo a este señor. Luego de esto volvimos nosotros, porque esta evaluación se realizaba en las visitas domiciliarias, porque son de comunidades muy lejas. Llegamos nosotros por circunstancias de la vida, la señora se encontraba peleando con su expareja en la casa, ¿sí? El supuesto acosador de las niñas. Y cuando nosotros, a través de un juego que trabajábamos con respecto a los muñecos sexuados y con relación a lo que es el abuso sexual, ¿sí? Las niñas no presentaban nada. Entonces era una situación como, ¿qué está pasando acá, no? Lo que hacen a través de los juegos era una cosa y lo que decían a través de la boca era otra cosa las niñas. Entonces nosotros hicimos un juego con las niñas y vamos a hacer una actividad muy importante. ¿Qué les pasa a los niños? ¿Sí? O cómo influyen los adultos frente a ciertos discursos. Y le iba diciendo, pues si no decimos esto, dice mi mamá, nos va a pegar. ¿Sí? A través de esto, entonces es por eso que es muy importante trabajar el nivel de credibilidad. Porque hay ocasiones en que la pareja, en todo el tiempo que yo estuve, si no me equivoco, eran dos casos exclusivamente, que hacían uso de los niños, ¿sí? De una u otra manera para vengarse, se podría decir, de la pareja, ¿sí? Es cuando la pareja se va con otro. Entonces sí es muy delicado y es muy importante trabajar la credibilidad. Para las niñas eso tenían que decir porque estaban cumpliendo, o por lealtad, o por amor hacia la madre, o por miedo hacia la madre, puede decir muchos factores. Entonces sí debemos trabajar bastante lo que es el discurso y llegar muy bien. Entonces, pero eso no nos llega a que nosotros debamos juzgar a la madre, sino también conocer y saber qué es lo que a ella le llevó a realizar lo que hizo. Se trabajó con la madre y dando gracias a Dios se logró por el bien de ella, por el bien de mis hijas, salir. Pero esto va a salir, y vuelvo a insistir, cuando no exista juicio en nosotros, porque es fácil decir no y juzgar a esa madre. Eso no es difícil, eso lo podemos jugar enseguida y de entrada.
Entonces, como psicólogas y futuras psicólogas, deben manejar ese aspecto y vamos a tener de todos, ¿sí? El psicólogo no, bueno, sí podemos escoger, pero los casos se nos van a llegar de todos. Y entonces a recordar que todos somos seres humanos. Ese del caso que se me vino, porque tengo algunos, pero se me vino este. Ya, profe. Muchas gracias por ayudarnos con esta entrevista. Mucha ayuda para la cátedra y nada, profe, muchas gracias otra vez y eso ha sido todo. Gracias a usted. Gracias, profe. Les deseo éxito. Y a ustedes ya están cerca, ya están más del 50%. Sí, gracias, profe. Gracias. Pues gracias. Ya le detuve el video. Muchas gracias, profe, ahora sí. Ya no estoy grabando. A mí me sale que sale grabando.